El objetivo de esta presentación es conocer y lograr comprender el mecanismo de acción de la hormona de crecimiento humano, GH, así como también los mecanismos que participan en la misma y en la generación del factor de crecimiento IGF-1, ya sea en su regulación, vías o consecuencias en el desarrollo de órganos, tejidos, etc. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a ver es la hormona de crecimiento, algunas características principales de ella, es que va a ser secretada por la hipófisis, especialmente en el lóbulo anterior, la adenohipófisis. Esta a su vez va a interaccionar en el hígado aproximadamente con los receptores GHR de la hormona de crecimiento, que a su vez van a estimular una casaca de moléculas que van a llevar a, de alguna manera, liberar los factores de crecimiento, como es el IGH, que era el gran responsable del crecimiento lineal de órganos y a su vez del desarrollo de órganos, tejidos en nuestro cuerpo. Bueno, en la imagen que tenemos en pantalla se puede apreciar la hipófisis anterior y otras hormonas que son secretadas también por la misma. En este caso, como estamos hablando de la hormona de crecimiento, vamos a destacar que la hormona de crecimiento, los receptores de esta hormona de crecimiento se encuentran mayoritariamente expresados a nivel del hígado, en donde la hormona de crecimiento va a estimular a genes que van a estar relacionados con el crecimiento lineal, como ya dijo mi compañero anteriormente. Esta hormona estimulará al factor de crecimiento insulino símil tipo 1, IGF-1, y la proteína de transporte de IGF-1, de tipo 3, la IGF-1-BP3. Y a su vez también va a estimular a una subunidad, el ácido lábil, ALS, que en conjunto van a formar una unidad, o sea, un complejo IGF-1, IGF-BP3 y ALS, o sea, ácido lábil. Otras funciones de la hormona de crecimiento son a niveles metabólicas, hiperglucemiantes, anabólicas y lipolíticas. Bueno, voy a hablar del receptor de la hormona de crecimiento. En primer lugar, la hormona GH va a interaccionar con el receptor GHR, que se caracteriza por estar acoplado en la membrana plasmática. Este receptor va a tener un dominio extracelular que se va a unir a un ligando específico de la hormona de crecimiento GH. A nivel del dominio intracelular se va a encontrar una zona llamada Box1 que se va a caracterizar por tener, es un lugar rico en prolina. Es algo característico que tiene esta zona Box1. A su vez, esta zona es fundamental porque es un sitio donde va a interaccionar Box1 con JAK2, que es una molécula no receptora tirosina quinasa, que va a ser la que se va a utilizar para iniciar la señal de transducción. Por lo tanto, Box1 va a unirse con JAK2 y esta molécula JAK2 va a activar la transducción. Por eso es fundamental esta zona Box1. Mutaciones en esta zona generarían claramente que no haya un buen funcionamiento a futuro y por lo tanto no se producirían las siguientes señales. Bueno, este receptor se caracteriza por está dentro de la clase 1 de citoquinas y generalmente se va a encontrar en el hígado, mayoritariamente se va a encontrar en el hígado. Voy a hablar del mecanismo de activación del GHR. El receptor GHR se caracteriza por tener un dominio extracelular que es un subdominio N-terminal donde va a interaccionar con la hormona de crecimiento GH. A su vez va a tener un subdominio 2 que va a estar próximo a la membrana celular. A partir de aquí se formarán 3 pasos consecutivos. El primer paso es que se formará un dímero GHR-GH que se va a provocar por la interacción de la subunidad 2 al dominio transmembrana, facilitado esto por las proteínas chaperonas del retículo endoplasmático. El segundo paso es que van a interactuar los dominios transmembranas y esto provocará
la unión de ambos receptores y esto se sellarían los receptores. El tercer paso es la dimerización constituida del GHR, que determina un cambio conformacional del mismo que va a ser inducido por la unión de GH. Bueno, la formación del dímero GH-GHR va a generar cambios conformacionales que van a traer consigo, por ejemplo, la separación de los dominios intracelulares, Box1 y Box2, y de las moléculas JAK2 que van a estar asociadas. A su vez, JAK2 va a generar fosforilaciones de múltiples residuos de tirosina en el dominio intracelular del receptor, que esto va a permitir la activación del mismo, y a su vez JAK2 va a generar fosforilaciones a las moléculas STAT, como las que ven en pantalla, STAT5A, STAT5B, STAT1 y STAT2, que van a ser fundamentales porque ellas se van a dimerizar y se van a traslocar al núcleo, y en el núcleo se van a unir a secuencias específicas de ADN, y esto va a inducir a la transcripción de genes específicos de GH. Se realizaron diferentes tipos de experimentos con intervenciones que cada una de ellas logró demostrar la funcionalidad y la importancia de la hormona de crecimiento, GH, para la generación del factor de crecimiento IGH1 en regiones como por ejemplo Box1, moléculas activadoras de transcripción STAT5, entre otras, tirosinas quinasas no receptoras, JAK2, receptores de la hormona de crecimiento GHR y la hormona de crecimiento GH. Empezaremos a hablar de la mutación dirigida a GHR. En primer lugar, aquí vamos a observar que se realizó una mutación a nivel de la zona Box, que es la zona fundamental para generar la interacción como hoy se dijo, del receptor y la hormona GH, la hormona de crecimiento, donde aquí se realizaron, se cambió en el exón, aproximadamente en el exón 9, como ven aquí en la ubicación de la mutación, en el exón 9, donde se hizo esta mutación de prolina a alanina, y luego se realizaron otros tipos de estudios a nivel para ver el tamaño de la proteína, como van a ver en pantalla, la diferencia de tamaño del exón, por ejemplo en este caso en el exón 10 entre los ratones mutados y los salvajes. Van a ver la longitud del ARN entre los salvajes y los GHR Box mutados, después la expresión del receptor, y a su vez van a ver la zona de mutación que pasó de prolina por alanina en la zona Box, que es una zona fundamental para permitir que luego se genere la casaca ¿cómo es?, de traducción para liberar el factor de crecimiento IGFH. Bueno, y en primer lugar acá se trata de mostrar esto, confirmar una confirmación de la mutación que se generó aproximadamente en el exón 9 en la zona Box, que es la zona fundamental para la interacción también entre JAK2, que va a estar unido de alguna forma, se va a acoplar a esta zona que va a interactuar con el receptor GH. Bueno, voy a hablar de la tasa de crecimiento postnatal y el peso de los órganos. Como pueden ver en pantalla, van a observar la diferencia de tamaño proporcional que se generó entre los ratones que fueron mutantes y los de tipo salvaje. Los mutantes, por ejemplo, al tener estas mutaciones, lo que se pudo ver es que la gran diferencia que se generó en cuanto al tamaño de los que estaban tipo salvajes. Como pueden ver en pantalla, al principio mantienen una similitud, pero cuando van pasando las semanas y los meses, ya los ratones tipo salvajes lograron tener un gran tamaño, aumentaron de tamaño. Sin embargo, los ratones mutantes que fueron modificados, no. Esto evidencia un problema en el crecimiento. Esto sucedió tanto en machos como en hembras, como pueden ver en pantalla.
También se constató diferencias a nivel del peso de los órganos, como pueden ver en pantalla, a 2 meses de edad. Se descubrió también que el hígado y también la grasa ependimaria era mucho más chica en los ratones que habían sido GHR Box, que eran los que fueron mutados, en comparación con los tipos salvajes. También se midió el porcentaje de grasa a los 13 meses de la edad, y como pueden ver en pantalla, el GHR Box, que eran los mutados, presentan mayor índice de grasa que los que no presentaron mutaciones, los tipos salvajes. También se vio que había una gran diferencia en cuanto a la grasa, a los acúmulos de grasa, por ejemplo, la grasa ependimaria, la renal y la subcutánea. Esto deja en evidencia que presentaban mayor obesidad los ratones que habían sido mutados en comparación con lo de los tipos salvajes. Y esto se debe a las mutaciones que fueron realizadas. Como pueden ver en pantalla, en la imagen G y H también está mostrando esta diferencia. A nivel renal no hay tanta diferencia, pero igual se logra evidenciar que los ratones de tipo mutados son los GHR, son los que presentan mayor acúmulos de grasa. Bueno, el IGF-1 es el mediador principal de las acciones de crecimiento de la hormona de crecimiento humano. En la figura A se puede ver el resultado de la transcripción hepática de este mediador IGF-1 por PCR cuantitativo. El PCR cuantitativo es la reacción de cadena de polimerasa, una técnica de laboratorio utilizada para amplificar determinados segmentos de ADN. Bueno, en la figura A se obtienen los resultados de esto, en donde se nota que los niveles de ARN mensajero de IGF-1 disminuyen en los ratones mutantes, o sea, GHR Box negativo-negativo. Mientras que en los ratones de salvataje, que es lo que se observa en negro, no presentaron disminución alguna, porque no están mutados. En la figura B se midieron los niveles circulantes de IGF-1, en donde se observó que los niveles séricos de IGF-1 disminuían en los ratones mutantes, ya sea GHR Box negativo-negativo, así como GHR negativo-negativo. Luego en la figura C se midieron los niveles séricos de murina y se observó que estos aumentan notablemente en los ratones mutantes, o sea, en aquellos que tenían bajos niveles de IGF-1. Y esto es debido a falta del circuito de retroalimentación negativa de IGF-1 sobre la secreción de la hormona de crecimiento. En la figura D se observa la transferencia del ligando occidental para IGF-BP. Lo que se observó es una disminución del IGF-BP. Sabemos que la BP3 es una proteína que se une al IGF a nivel del suero, y a su vez el IGF-BP3 es quien se va a unir a la hormona de crecimiento a nivel del plasma. Pero bueno, acá se observó una disminución en aquellos ratones mutados, tanto en los homocigotas como los heterocigotas. En la figura E, lo que se observa es el resultado de la medición de la modificación que tuvieron los huesos largos al cabo de 42 días. Se observó que en los ratones homocigotas para la mutación, o sea, GHR negativo-negativo, obtuvieron una disminución en el crecimiento de los huesos largos, ya sea en el fémur y en la tibia, que son los que se muestran con rayas. Después, los ratones heterocigotas y los no mutados, que se observan con los cuadraditos pequeños, los ratones mutados heterocigotas y los sanos, los de salvataje, se observan en negro, no obtuvieron disminuciones en el crecimiento de los huesos largos. En este segmento lo que vamos a ver es la expresión genética con dimorfismo sexual, que va a estar relacionada a la señalización que se utilizó para poder medir la activación de STAM5 y su funcionalidad. Entonces acá lo que tenemos en la figura número F es que, como pueden ver,
En GHR-Box1 no se expresó la proteína urinaria MUP, que se usó como señalización para ver la funcionalidad de STAT5, porque como saben, STAT5 es una molécula activadora que lo que va a generar es que se inicie la transcripción, y por lo tanto una de lo que origina la transcripción son estas proteínas, que se van en conjunto de aminoácidos que van a formar la proteína. Y entonces, si se ve que está disminuida, esto quiere decir que la transcripción no se inició mediante las mutaciones que se generaron en estos ratones. Entonces, como conclusión, es que se vio reducida las proteínas urinarias MUP debido a que STAT5 no activó la transcripción, y esto fue generado por las mutaciones que se hicieron en la zona Box, y todo saca de mecanismo que si se interacciona una secuencia de aminoácidos, como por ejemplo sucedió de prolina a alanina, esto genera que después las casacas siguientes de eventos, muchas no puedan ser el mecanismo normal. Por lo tanto, acá en F se logra ver eso en este experimento. En este experimento lo que se realizó fue la señalización por GHR, Box negativo, o sea, homocigota para la mutación. El objetivo de esto fue eliminar la activación de JAK2 de la señalización de GHR in vivo. Para esto lo que se realizó primero fue la fosforilación de los principales efectores de la estimulación de la hormona de crecimiento, JAK2, STAT3 y 5 y ERK1 y 2. Luego de realizar la fosforilación de estos efectores, lo que se realizó fue la inyección de la hormona de crecimiento no primada. Era una hormona de crecimiento bovina, o sea, se representa como BGH. En la figura A y B tenemos que en la A se representa el JAK2 y en la B el STAT5. Como resultado de esto obtenemos que los ratones no mutados, los WT salvataje, presentan una respuesta normal de la fosforilación de JAK2 y STAT5 a la estimulación con GH, o sea, con la hormona de crecimiento. En cambio, los ratones homocigotas para la mutación GHR, Box negativo, no obtuvieron activación de ninguna de las proteínas. Esto permite concluir que la secuencia Box1 es necesaria para la activación de la ruta JAK-STAT5. En las imágenes C, D e I, F se pueden observar los inmunoblots de señalización en ratones de salvataje y en los homocigotas mutados, o sea, GHR negativo. La figura C se observa que la activación de STAT3 se elimina en ausencia de la activación de JAK2, o sea, en los mutados. En la figura D se observa que AKT puede activarse por fosforilación de tirosina o serina por varios receptores. En cambio, similar a STAT3, AKT se fosforila en serina 473, pero no en tirosina 308. La figura E muestra que los ratones homocigotas para la mutación presentan una actividad normal en el ERK medio, y en la figura F se examinaron proteínas quinasas aguas arriba y se observa que la quinasa CRC es activa tanto en los mutantes homocigotas como en los no mutantes o de salvataje WT. En este experimento se realizó el perfil de transcripción de los ratones transgénicos GHR. Para esto se realizó el análisis de matriz Illumina en hígado de ratones salvataje WT de 4 meses de edad, y se acompañaron con los perfiles de transcripción de los ratones mutantes homocigotas, o sea, Box negativo, y a su vez de los 391 GHR. Estos ratones que se denominan 391 GHR son los que no presentan activación de STAT5, pero sí de JAK2 y de SRC por la hormona de crecimiento. En la figura A se puede observar el diagrama de Venn de transcripciones alteradas en ratones mutantes.
De los 90 genes hepáticos regulados por la hormona de crecimiento, se puede observar que el 52%, o sea, 47 de esos 90 genes, son regulados por la parte distal del receptor donde se origina la señalización de STAT5. El 14% de esos genes, o sea, 13 genes, son regulados por JAK2 directamente. El 27% de esos genes, o sea, 24 genes, son regulados por la señalización de SRC y ERK por el receptor de la hormona de crecimiento. Los genes directos, esto permitió concluir que los genes directos específicos de JAK2 comprenden aquellos involucrados en la transducción de señales. En la figura B se observa el diagrama de las mutaciones creadas en el dominio citoplasmático de GHR en los ratones utilizados para el análisis. En este experimento realizaron la verificación de transcripciones reguladas por ERK. En la figura 6 se pueden observar los supuestos genes regulados por ERK identificados por la matriz que se verificaron usando ADN circular de hígado de ratones GHR negativo-negativo y GHR box negativo-negativo, utilizando PCR en tiempo real. En las figuras A, B y C se puede observar la validación de PCR en tiempo real de genes regulados por ERK. Las barras blancas representan las células tratadas con vehículo y las barras negras representan las células tratadas con la hormona de crecimiento. Lo que se puede observar es que GDI2, BNN3 y H2B1 se verificaron como reguladores de ERK utilizando un modelo in vitro de patocitos murinos tratados con la hormona de crecimiento humano y el inhibidor que es ERK. Bueno, de la discusión pudimos tomar varios puntos, como por ejemplo que JAK2 es responsable de la totalidad de la activación de STAT5 por el receptor de la hormona de crecimiento junto con SFK. También que a falta de la activación de STAT5 dependiente de la hormona de crecimiento, el crecimiento se retarda bruscamente, ya porque se ve afectado el eje IGF-1. A su vez, también el crecimiento residual observado en ratones truncados 391 GHR depende de JAK2 en lugar de depender de STAT5. También que STAT5 podría actuar como cofactor antiobesidad, después, la anulación de la capacidad de activar JAK2 por el GHR no bloquea la capacidad de activar SF-JAK2, vías que SFK puede iniciar, especialmente la vía ERK en el hígado. También se ha corroborado mediante este estudio in vitro que GHR puede usar SFK además de JAK2 cuando carece de la capacidad de activar JAK2 en respuesta a la hormona de crecimiento. Asimismo, JAK2 tiene un papel clave en la regulación del crecimiento postnatal y de la expresión del IGF-1. También sabemos que existe un conjunto de transcripciones hepáticas que pueden ser reguladas por la hormona de crecimiento independientemente de JAK2. Y por último, lo que podemos sacar de esta discusión es que se han identificado genes regulados directamente por JAK2 in vivo en ausencia de la activación de STAT5, en donde se incluyen aquellos que están involucrados con procesos metabólicos e interacciones ADN-proteína y cromatina. Como conclusión final, podemos sacar que las vías de señalización proporcionan la flexibilidad necesaria para la realización de los diversos roles del receptor de la hormona de crecimiento. Sabemos que JAK2, acoplado al receptor de la hormona de crecimiento, es fundamental para captar la señal del péptido señal de la hormona de crecimiento. Asimismo, sabemos que el acoplamiento entre JAK2 y el receptor de la hormona de crecimiento se da en una región de este receptor llamada VOX1, que es rica en prolina, que es un dominio intracelular y que es la única región citoplasmática que utiliza JAK2 en su señal de transducción. Asimismo, también mutaciones generadas en las zonas de VOX1 del receptor de la hormona de crecimiento impiden la formación
la formación del complejo JAK2 y el receptor. También sabemos que JAK2 es fundamental para activar los mecanismos intracelulares de transducción de señal, responsables de reclutar mediante fosforilaciones a los transductores de señal y activadores de la transcripción, las moléculas STAT5, para que luego se generen factores de crecimiento, como por ejemplo el IGH1. También sabemos que mutaciones generadas en el exón 9 de la secuencia VOX1, la ricamprolina, producían efectos en la tasa de crecimiento postnatal y peso de los órganos, porque actuaba como factor antiobesidad, este IGF-H. Por último, mutantes en el receptor de la hormona de crecimiento muestran una reducida concentración de proteínas principales urinarias, las MUP, y esto tiene relación con la disminución de la actividad de STAT5, que es la molécula activadora de la transcripción.